Vamos a hablar de un add-on que tiene SAP, que es SAP Concur, donde básicamente muchas compañías en México lo utilizan para hacer lo que sería la parte de la conciliación de los gastos de viaje. Y vamos a ver en esta sesión cómo poder hacer un proceso automatizado para todas las facturas que están recibiendo los FDIs, llámese 4.0. Podemos hacer un proceso mucho más automatizado para hacer las validaciones de las facturas o poder extraer la información de un ticket de venta o entrar a algún portal de algún cliente, ya sea Starbucks o una gasolinería, extraer los datos, tomar esas facturas, extraer la parte del XML, hacer unas validaciones, si está vigente o no está cancelado, y luego cómo lo integramos con SAP Concur mediante un proceso ya automatizado que pues básicamente les permite agilizar todo este proceso de conciliación. Bien, en esta sesión vamos a ver unos puntos importantes sobre la parte de SAP Concur. Uno de ellos es el objetivo y los requisitos iniciales para poder llevar a cabo este proceso de validación de facturas. El otro es el proceso general de los registros de gastos, cómo se realiza y cómo se va a poder llegar a automatizar. Por el otro lado, veremos cómo podemos desglosar inclusive en una factura los diferentes conceptos o los diferentes tipos de impuestos, ya sea impuestos retenidos, trasladados, y cómo lo podemos considerar en este proceso de SAP Concur. Y bueno, por último estaremos hablando sobre los beneficios que trae esta solución, esta parte de add-on para hacer la configuración directamente en SAP Concur. Bien, como requisitos y objetivos iniciales hay que considerar que las empresas que ya tienen SAP Concur tienen dos ambientes, por lo cual tendrían que tener como un requisito inicial desactivar la lectura de XML en SAP Concur, si es que está en un ambiente productivo. Por el otro lado, desactivar el cálculo automático de IVA, que es otro de los puntos a considerar. Y a su vez hay que habilitar los campos personalizados de los datos de cada factura. Por ejemplo, lo que sea el UID, el RFC, los conceptos, los tipos de gastos, inclusive también hay los tipos de desglose de impuestos, también lo podemos habilitar este tipo de campos en SAP Concur, dependiendo del tipo de comprobante. Y por el otro lado podemos configurar reglas de auditoría para hacer una validación de que, por ejemplo, estos campos no estén vacíos o lleven una determinada longitud para poderlo postear en la parte de SAP Concur. Bueno, es como primer objetivo y requisitos iniciales para hacer este proceso de automatización. Y el siguiente punto importante es cómo poder hacer un proceso general de los registros de los gastos, donde básicamente aquí se va a activar la parte de recepción de XML a través de un web service o un portal externo. Por el otro lado, se va a hacer la extracción de esos datos para obtener toda la información relevante al gasto, a la cuenta de gastos, fue un anticipo, un reembolso, etcétera. Posteriormente que hagamos la extracción, hay que hacer una llamada para el API de SAP Concur mediante la parte de un web service y hacer el posteo de este mismo XML. Y por el otro lado vamos a asociar, si así lo requieren, tanto el XML como el PDF de esta misma factura. Por el otro lado también podemos desglosar los gastos en los diferentes tipos de conceptos, así como impuestos o partidas específicas, donde pues vemos que en el caso de gastos de viaje tenemos alimentos, hospedaje y una serie de comprobantes, tanto deducibles como no deducibles, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, que podemos llegar a configurar en este proceso. Entonces, todo es importante y ahora veríamos cómo sería el proceso desde una perspectiva un poquito más gráfica, donde básicamente del lado izquierdo tenemos la parte SAP Concur, que hace una llamada al usuario durante el proceso de la acción, que esto va a detonar una llamada, una solicitud al conector de la solución que vamos a integrar. Y esta solución, parte de los beneficios es de que te permite entrar a portales de gasolina, te permite entrar a portales de alimentos o consumos de alimentos como restaurantes, te permite integrarte en otros portales de consumos y a su vez también te permite integrarte con otras fuentes de datos que pueden tener información y a partir de ahí
lo que hace esta solución es que si tú tienes varios tickets que quieres facturar y no has facturado, simplemente mandas un correo o mandas un WhatsApp y la solución de ahí lo que hace es ir al portal, se registra el nombre de la compañía, registra todos los datos y obtiene tanto la parte del XML como la parte del PDF. Al tener esta información, pues básicamente ahí lo que se hace es un llamado para la parte de este componente y estas solicitudes consumen tanto la parte de XML, la parte de CFDIs, ya sea que sean desde un punto de vista por correo electrónico o también desde una imagen. Y por el otro lado, lo que hacemos es validar que esté vigente, que no esté cancelado. Y una vez que haces este proceso, pues básicamente haces el llamado, donde automáticamente integras en la parte de SAP Concur y haces el envío de esa información con un conector y una llamada especializada y se integra todo este tipo de gasto en su proceso de SAP Concur, donde agilizas todo el proceso de integración. Y bueno, naturalmente vamos a ver esto directamente en la parte de SAP Concur, donde ya veríamos la afectación del gasto. Podríamos ver la factura electrónica tanto en XML, los diferentes impuestos o retenciones, y de esta manera podemos automatizar este tipo de validaciones con SAP Concur, ¿no? ¿Qué beneficios si tenemos en este tipo de consideración? Pues básicamente te permite hacer un desglose de facturas y agruparlos por tipos de impuestos, que esto es muy solicitado por algunas compañías para identificar la cuenta contable y por el otro lado también identificar si es deducible o no deducible. Por otro lado puedes crear toda la parte de ítems o productos basados en el catálogo del SAT y ahí identificas este mapeo para que sea específicamente de acuerdo a este proceso. Por el otro lado, pues manejas todo el tema de validaciones, tanto de impuestos y retenciones, y los puedes ver reflejados en los diferentes centros de costo, así como las retenciones reflejadas como gastos negativos. Bien, espero que esta información sea de utilidad. Si en algún momento determinado quisieras ver una solución ya funcionando o cómo poder integrar este tipo de add-on con SAP Concur, pues básicamente el tema de los beneficios que obtienes ahí es que es una recepción y validación del XML. Se extrae todos los datos, tanto el XML o también de un formato o un ticket de venta. Se hacen las llamadas a las APIs de la Concur. Se hace la clasificación de los archivos PDF. Se hace la integración del desglose de gastos. Y bueno, esto te permite automatizar, validar e identificar que no existan facturas duplicadas y por otro lado te permite una mayor visibilidad de tus gastos. Bien, espero que esta información haya sido de utilidad. Si en algún momento determinado igual estés interesado en conocer este add-on o esta solución, con gusto mándame un WhatsApp al 55 55 07 21 33 y con gusto te apoyamos. Muchas gracias y seguimos en contacto.